Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 1. Necesidades bíblicas de compañerismo. Cada volumen de esta serie de matrimonios se basa en volúmenes anteriores y este no es la excepción. Asegúrese de estudiar cada uno en orden para tener una comprensión firme de los conceptos anteriores antes de profundizar en este material. Es importante recordar que nuestro llamado es el de ministrarle a nuestro cónyuge. Debemos ministrarle así como Cristo vino y nos ministró. Suplir las necesidades de compañerismo debe ser visto como una tarea de ministerio que nos fue dada por Dios. También debemos recordar que nuestro motivo para hacer esto es glorificar a Dios. Mientras usted avanza e implementa estos principios, notará que una transformación debe ocurrir en su mentalidad y en sus acciones. Conformarse a la palabra de Dios no es siempre fácil, pero sí necesario para suplir las necesidades de compañerismo de nuestro cónyuge de acuerdo con el plan de Dios. Es por eso que es esencial que mantengamos un fundamento fuerte, nuestra relación con Cristo. Cuando permanecemos en Cristo, sus beneficios y su poder nos permite satisfacer su voluntad y sus propósitos. Como hemos mencionado, el principio fundamental más grande dentro de las necesidades de compañerismo del esposo y la esposa es el amor. Si aplicamos los principios del amor descritos por la palabra en 1 Corintios 13, seremos capaces de suplir las necesidades de compañerismo únicas que Dios ha puesto en nuestro cónyuge. Esposos, los aliento a leer detenidamente esta sección. Como discípulo de Cristo y sacerdote de su hogar, es imperativo que conozca estas verdades para que las aplique en su vida, la de su esposa, sus hijos y la de aquellos que Dios traerá a su vida para ser discipulados. Necesidades de compañerismo dadas por Dios. Los esposos y las esposas tienen necesidades de compañerismo que son únicas al sexo masculino y femenino. Estas necesidades son universales, puestas en nosotros por Dios, y la Biblia es la única fuente de información apropiada para ministrarnos el uno al otro, con el propósito de suplir dichas necesidades. Comenzaremos este estudio analizando Efesios capítulo 5, versos 22 al 23. Las necesidades que son específicas de los hombres. ¿Por qué este pasaje? Porque comienza instruyendo a las mujeres, versículos 22 y 24, acerca de cómo suplir las necesidades de compañerismo del esposo. Al estudiar este material es importante considerar que Dios creó la unión del matrimonio como un plan y un propósito para el hombre y la mujer dentro de este. Contrario a la perspectiva común, el matrimonio no existe para satisfacer nuestras egoístas expectativas y deseos. En muchas ocasiones las parejas comienzan la consejería matrimonial con una lista de aquello que no están obteniendo de la relación y por qué eso los hace infelices. El matrimonio no fue y no es creado para satisfacer nuestras expectativas y o deseos. Dios lo creó para que satisfaciéramos su voluntad y sus propósitos. La mayoría de las personas ignoran la verdad fundamental de que Dios es el autor de su unión en matrimonio. Esa es la razón por la cual no están experimentando la plenitud de la bendición que Dios ha diseñado para esta relación y la fuente de su descontento. Como consejero, veo los problemas que resultan de tener una perspectiva egoísta. Debemos construir nuestro matrimonio a la manera de Dios. De lo contrario, no experimentaremos plenitud. Profundice, estudio extenso. Escriba algunos de los principios que el pastor está tratando de hacer en usted y a través de usted como su oveja. Hebreos 13, del 20 al 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada. Por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escriba en el libro de trabajo sus pensamientos. En la oración que Jesús le hizo al Padre, Él pide que sus discípulos sean santificados. Santificar significa hacer santo, separar del pecado y tener una vida devota a Dios. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Escritura muestra la importancia de usar la palabra de Dios como la herramienta de medida para aquello que es correcto delante de Él. Esto incluye cómo tener un matrimonio que agrade a Dios. Autoexamínese. En la lección 2 hablamos de tener un fundamento fuerte y de permanecer en Cristo para poder edificar una relación con Él, para conocer su voluntad y recibir el poder y la gracia para llevar a cabo el ministerio del matrimonio. Atendiendo a esto, ¿cómo describiría su vida devocional? Si no ha sido consistente, confíeselo al Señor y establezca un plan para comenzar a hacerlo. Escriba sus pensamientos en el libro de trabajo. Los cristianos estamos en la tierra para cumplir la voluntad de Dios en todo, lo que incluye nuestro matrimonio. En cada área de nuestra vida debemos mirar al Señor y decir: ¿qué es lo que deseas que haga? Y Dios promete proveer lo necesario para que hagamos su voluntad. Segunda de Pedro 1:4 dice que Dios ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que ha huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. No importa lo mala o ignorante que pudo ser nuestra familia o los errores que hayan cometido en el pasado, con Dios podemos superarlo todo. Cuando la Biblia dice algo y nosotros no creemos que es Dios hablándonos a través de su palabra, lo estamos llamando mentiroso. Como esposo y esposa, Dios tiene un plan y propósito para cada uno de ustedes. Él lo ha llamado a venir a Él para bendecirlo. Y promete que si usted lo busca en su palabra, Él lo guiará y le proveerá su poder. El mismo poder omnipotente que resucitó a Jesús de entre los muertos está a su disposición para que pueda hacer su voluntad. Efesios 1, 19 al 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Parejas cristianas frecuentemente vienen a consejería con una mentalidad sin esperanza acerca de su relación. Ellos no se dan cuenta de que han caído en la autocompasión, lo que significa desestimar el poder de Dios. Dios no engaña a sus hijos, sino que ha provisto todo para su éxito. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. El problema somos nosotros. Una mentalidad ignorante y arrogante nunca glorifica a Dios, nunca produce victoria. Los cristianos se asombran al conocer que el índice de divorcio entre creyentes desde 1997 es igual al de las parejas no creyentes. Debido a lo anteriormente expuesto, es necesario que adquiramos la mentalidad de que Dios puede proveer el conocimiento y el poder para tener un matrimonio exitoso. Dios quiere ser glorificado a través de sus hijos y Él lo creó a usted para el matrimonio. Creó la unión del matrimonio para traer gloria a sí mismo. Entonces, si Dios creó el matrimonio como una bendición para sus hijos y también para su gloria, ¿qué ha salido mal?
Compañerismo. Dentro del matrimonio, dos personas se unen como compañeros. Definición de términos. Compañero. Alguien que ha acompañado o que se encuentra acompañado. Un cónyuge, un asociado, el interés de una relación especial como cónyuge o un camarada. Este es un resumen general que nos recuerda las razones o el posible placer de estar en dicha unión con otra persona. La verdad que casi ha sido perdida es que el éxito no viene de nosotros. Viene solo de saber y seguir la información específica de Dios acerca de cómo suplir las necesidades de compañerismo el uno del otro, lo que solo puede ser encontrado en su palabra. A continuación, autoexamínese. Tómese un momento y escriba sus reflexiones en cuanto a las declaraciones anteriores. Escríbalas en el libro de trabajo. Si buscamos principios bíblicos para el matrimonio, encontraremos la verdad que lleva a todas las bendiciones que Dios tiene disponible para nosotros. Al ver la doctrina o enseñanza de ciertos temas, es muy importante ver dónde fue mencionada por primera vez. En el caso del matrimonio, para su entendimiento es necesario ir al libro de Génesis. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló vida en él. Génesis 2:7. Lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Verso 17. Y luego le dio a Adán la tarea de nombrar a todos los animales. Fue durante ese tiempo que Dios reconoció que el hombre no tenía una ayuda a su medida. Versos 19 y 20. En cuanto a esto, Dios dijo, no es bueno. Todo lo demás que Dios había creado era bueno, desde el capítulo 1, verso 4, 10, 12, 18, 21 y 25. Pero que Adán estuviera solo no era bueno. Lo que debe ser reconocido y enfatizado en nuestra mente es que Dios pudo haber creado a Adán y a Eva al mismo tiempo, pero no lo hizo. Él quería que Adán reconociera que necesitaba una compañera. De esa manera apreciaría mucho más la bendición de tener una esposa. Proverbios 18:22 dice, ¿hallaste esposa? Has hallado el bien, has alcanzado el favor de Dios. Génesis 2:18. Después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Definición de términos. Ayudante, eser en hebreo, se refiere a la ayuda o asistencia que es dada. Indica personas que ofrecen ayuda. La mujer creada como la ayudante complementaria de Adán. Génesis 2, 18 y 20. Esta palabra también se refiere al Señor como la ayuda de Israel. Oseas 13, 9, Éxodo 18, 4, Deuteronomio 33, 7. Salmo 33, 20, 115 del 9 al 11. Un autor dice lo siguiente en cuanto al pasaje de Génesis. La provisión de Dios de una esposa para Adán es un ejemplo concreto de Dios sabiendo lo que es bueno para el hombre. El compañerismo reemplaza el aislamiento. Pero para que el compañerismo sea satisfactorio, debe haber unidad en el matrimonio. Una vida egoísta destruye la unidad y el compañerismo. Ambos esposos y esposas deben aceptar la importancia de conocer las necesidades de compañerismo de su cónyuge. Compañerismo se refiere a algo que es adecuado, correspondiente a él o a ella. Por ejemplo, un compañero, una compañera. Este es el primer paso de Dios en la creación del matrimonio. Si Dios es su creador, ¿lo conoce? ¿Sabe lo que es mejor para usted? Su respuesta puede ser sí o no. Pero si entiende esta verdad, se dará cuenta de que es tonto buscar dentro de nosotros para descubrir lo que queremos o lo que necesitamos para estar contentos. Es común que busquemos respuestas en nosotros mismos y que la mayor parte de la información que poseemos provenga de fuentes seculares que son opuestas a la palabra de Dios.
pero debemos ver la palabra de Dios como nuestra única fuente, pues Dios es nuestro creador y solo en Él podemos confiar para entender nuestras necesidades únicas de compañerismo y para encontrar la manera de suplirlas. Dios define nuestras necesidades. Como aprendimos de la Escritura en Génesis, hombres y mujeres son diseñados como acompañantes, pero cada uno tiene un papel distinto en la relación. Solo Dios puede decirnos lo que diseñó para que diéramos y recibiéramos como esposos y esposas. Él sabe lo que necesitamos. Filipenses 4:19. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6:8. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Dios conoce nuestras necesidades y provee para que las suplamos, pero también nos ha dado el derecho de elegir no hacer su voluntad. Al conocer sus promesas, ¿tiene sentido rechazar el plan de Dios y fallar en bendecir y ser bendecidos en nuestros matrimonios? La Biblia dice que Dios es amor, 1 de Juan 4:16. Específicamente, esto significa que Dios lo ama y me ama a mí, también a su esposa y a la mía. Dios lo ama tanto que quiere que su cónyuge se convierta en la compañera que usted desea. Él desea y está listo para derramar su gracia en cada uno de ustedes para que sea Él la compañero o compañera que Él diseñó que usted fuera. Dios puede guiar a mi esposa para que sea la compañera que necesito, para que complemente mi personalidad única y satisfaga mis necesidades. La única persona que puede echar eso a perder es mi esposa, no yo. Lo mismo puede ocurrir conmigo. Dios creó a mi esposa, puso en ella necesidades de compañerismo únicas y dice: Craig, la amo mucho y quiero derramar mi gracia en ti y cambiarte y transformarte para que seas el hombre y esposo que pueda suplir las necesidades de compañerismo de tu esposa. El único que puede arruinar eso soy yo. ¿Cree usted eso? Si no cree eso, entonces, ¿qué es lo que está escogiendo creer? Debemos estar constantemente enfocados en estos puntos espirituales, porque muchas filosofías, fuerzas negativas y demoníacas van en contra de la verdad que Dios ha puesto en nosotros de modo muy claro. Podemos caer en la duda y el miedo si miramos nuestros fracasos como una óptica secular, opuesta a lo que Dios ha diseñado para nosotros. Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Al creer que Dios nos creó hombre y mujer con necesidades y propósitos únicos, buscamos dirección en su palabra. La mejor descripción del diseño de Dios para el matrimonio y para la satisfacción de nuestras necesidades de compañerismo se encuentra en el capítulo 5 del libro de Efesios, el cual se estudiará más adelante. Lo que necesitamos hacer es acercarnos a su palabra con humildad, admitiendo que Dios conoce nuestra naturalidad inclinada hacia el pecado y el egoísmo, pero aún así nos ama. Debemos admitir que Dios actúa de manera muy diferente a las nuestras y que solo Él provee la verdad que necesitamos toda la vida. Dios dice, Isaías 55, versículos 8-9, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Eso debe traer la convicción de que no podemos confiar en nuestra manera de actuar, ni en lo que pensamos acerca del matrimonio o de lo que es mejor para nuestro cónyuge. Es como si Dios estuviese parado de un lado del Gran Cañón y usted del otro lado y le dijera: mis pensamientos y maneras de actuar están de este lado y los tuyos están del otro lado.
Existe una división acerca del entendimiento del matrimonio entre Dios y el hombre. Es por esto que es muy importante obtener la sabiduría de Dios en lugar de actuar bajo la nuestra. También debemos admitir que nuestros corazones son pecaminosos y necesitamos a Dios para cambiarlos. Jeremías 17, versículos 9 al 10. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor que escudriña la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Esto significa que no podemos decir, bueno, cariño, esto es lo que yo quiero que hagas por mí y entonces seré feliz. Esta es la manera en la que nos engañamos. Una pareja vino a mi oficina buscando consejería y la esposa tenía una gran lista de expectativas con respecto a su esposo. Comenzó a leer la lista y al llegar al punto número 5, yo le dije, ¿estás bromeando? ¿Piensas que si él hiciera todas estas cosas estarías feliz? Ella respondió, pues creo que sí. Eso es falso. Tuve que decirle a la bien intencionada señora, desde la perspectiva de la palabra de Dios, no, usted no estaría feliz. Su felicidad no proviene de su esposo, pero ha sido engañada para que crea eso. Usted busca en su corazón para encontrar todas las cosas que él tiene que satisfacer para hacerla feliz. Se está engañando y nunca encontrará la satisfacción y la felicidad que está buscando. La única manera en la que va a encontrar es entregándose a Dios, comenzando a hacer su voluntad. Esa es la manera en la que Dios diseñó el matrimonio. Yo sé que en ese momento ella no estaba muy contenta de haber venido a verme, pero finalmente todo terminó bien, porque decidió recibir la corrección de Dios. Anteriormente, su problema más grande era su ignorancia en cuanto a la voluntad de Dios para la relación matrimonial. Dios no quiere que seamos ignorantes. Él nos ha dado toda la información que necesitamos a través de su palabra. He conocido a muchos hombres que han cometido los mismos errores. Tienen falsas expectativas con respecto a sus esposas y si estas expectativas no son satisfechas, están de mal humor, se quejan, se aíslan, se enojan o se comprometen a hacer distintas cosas y dejan pasar tiempo en casa. Hombres, dentro de este capítulo usted va a aprender cuáles son sus necesidades de compañerismo únicas, cómo Dios puso esas necesidades en usted y cómo su esposa debe suplir esas necesidades. También aprenderá cómo trabajar juntos, como esposo y esposa, para satisfacer las necesidades de su relación. Autoexamínese. Tómese algunos momentos y escriba la lista o las expectativas que tiene con respecto a su cónyuge. Vaya delante del Señor, confiese qué es lo que ha hecho mal y escriba una oración de compromiso para cambiar. Puede registrarla en el libro de trabajo. Profundice. Estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba los principios bíblicos que Dios da para traer gozo, lo que usted tiene que hacer y qué tipo de ejemplo debe seguir. Juan 15, 10 al 11. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Juan 16, 24. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. Muchos cristianos hoy día, después de estar casados por 10 o 15 años, son muy miserables, porque han hecho las cosas basadas en sus propios entendimientos y sus matrimonios no tienen ningún parecido al diseño de Dios. Si su solución es ir más allá de su propia decepción, quizás esto lo lleve a creer, necesito salir y averiguar lo que me hará feliz y lo que es mejor para mí. Esa es una garantía de destrucción.
Recuerde lo que Jeremías 17:9 dice: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? No puede salir y encontrar lo que quiere y con ello la felicidad. ¿Piensa que sufre de depresión? De verdad va a estar deprimido cuando vaya en esa búsqueda. Es una búsqueda en vano. Esposos y esposas, debemos buscar a Dios. No puedo verme a mí mismo y comenzar a pensar, ¿qué necesito? Debemos tener la actitud y decir, Dios, ¿qué fue lo que diseñaste que yo recibiera de mi esposo o esposa? ¿Qué es lo que tu palabra dice que debo de darle a mi esposo o esposa? Si se compromete a hacer lo que Dios le dice que haga, Él le dará la gracia y la habilidad para lograrlo, porque es fiel, es todopoderoso y no miente. Cristianos, tengan cuidado, porque hasta la iglesia ha sido infectada con la psicología mundana acerca del matrimonio. He aconsejado a creyentes que fueron a un consejero cristiano y recibieron orientación que no estaba basada en las Escrituras, que no era apoyada por la verdad bíblica. Cuando la iglesia deja de usar la palabra escrita de Dios como su manual, la consecuencia será el fracaso en las vidas de sus miembros. Lea la siguiente escritura y escriba lo que significa. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Escriba sus pensamientos en el libro de trabajo. El comentario de conocimiento bíblico hace excelentes observaciones en cuanto a este versículo, las cuales debemos considerar. En particular, la filosofía falsa en Colosas era vana, vacía, queñez, engañosa y basada en la tradición humana antes que en Cristo. La verdadera filosofía cristiana lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. 2 Corintios 10:5. La filosofía es el amor a la sabiduría, pero si uno ama la sabiduría que no viene de Cristo, la suma de toda la sabiduría, Colosenses 2, versículo 3, entonces ama un ídolo vacío. Tal persona estará aprendiendo siempre, pero nunca podrá llegar al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:7. Este tipo de filosofía se basa en los principios básicos del mundo, principios elementales o espíritus elementales. Esto puede referirse a los principios malignos que inspiran tal herejía y sobre los que Cristo triunfó. Véase Colosenses 2, 4, versículos 3 al 4, Efesios 6, 11 al 12. Tal filosofía es demoníaca y mundana, no divina o de Cristo, y a menos que los creyentes sean cuidadosos, esta puede atraparlos y hacerlos cautivos. Una buena pregunta que debería de hacerse es: ¿siente su relación matrimonial vacía y sin ningún significado? Generalmente existen dos razones para esto. Una, que sabe lo que la palabra de Dios dice y ha decidido desobedecerla. La otra, que desobedece la palabra de Dios y por eso no está gozando de sus beneficios. Muchos problemas ocurren porque cristianos no saben lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Por ello, el mundo y el enemigo pueden fácilmente persuadir a aquellos que no conocen la verdad. Debido a esto, el discipulado es muy importante. La Biblia nos alienta para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todos vientos de doctrinas, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Efesios 4:14. Cuando la doctrina o enseñanza del hombre hace acto de presencia, debemos saber lo que la Biblia dice. Ya no debemos ser niños, sino adultos en nuestro entendimiento sobre lo que la palabra de Dios dice concerniente al matrimonio.
Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.org.